Hola a todos, mi nombre es Karel Velázquez, bienvenidos a una nueva edición de Global Informa. En este nuevo programa, en el primer bloque, queremos hablar nuevamente de las oportunidades laborales para los recién egresados universitarios. Hemos tenido una serie de invitados, referentes y autoridades tema, y en esta ocasión queremos entrevistar a Miguel Inga, quien es decano de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y poder escuchar sus opiniones al respecto. Para nuestro segundo bloque, destinado a empresarios, hablaremos también nuevamente de la subida del dólar y sus fluctuaciones, cómo encontrar oportunidades, cómo hacer frente, ¿no? a esta alza de la divisa. También hemos tenido una serie de autoridades, especialistas, como entrevistados, y ahora queremos entrevistar nada más y nada menos que a Luis Miguel Castilla, quien es director de Evidencia y Escuela de Gestores, y ha sido exministro de Economía y Finanzas del periodo de gobierno de Ollanta Humala, y queremos nosotros con él poder encontrar alguna forma de sacarle ventaja, se puede decir, a estas fluctuaciones. Por último, en nuestro tercer bloque, destinado al público en general, para hablar de temas de bienestar mental, físico, emocional, hablaremos sobre el tarot, qué consiste el tarot, por qué se considera una herramienta de terapia o de guía. Y para esto entrevistaremos a Federa Origi, a quien nos va a comentar al respecto. Esperamos así que el contenido del programa sea todo de gran utilidad. Agradecemos a Radio Miraflores La Auténtica por el espacio. Esto es Global Informa. Y bien, para iniciar el programa, en este primer bloque, queremos hablar nuevamente de cuál es el panorama, ¿no?, laboral que les espera a los recién egresados o a los que están por egresar de las universidades. ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Dónde encontrarlas? Hemos tocado este tema con otras personalidades, como el ex ministro de Educación, el señor Betzler, del periodo de Pedro Pablo Kuczynski. También hemos entrevistado a la directora de la carrera del UPC de Educación. Y ahora, en esta oportunidad, tenemos el agrado de tener como invitado a Miguel Inga Arias, quien es decano de la Facultad de Educación de la Universidad San Marcos, a quien damos la bienvenida y agradecemos por su participación. Bienvenido, Miguel. Gracias, Karel, y gracias a Sebastián por la invitación y la oportunidad de poder dialogar un poco sobre este tema. Sí. Sí. Lo que queremos es escuchar tu opinión al respecto. Buscamos siempre referentes, autoridades, especializados para poder tocar un tema y que nos informen, nos ilustren, nos den sus recomendaciones, ¿no?, para la audiencia general en este tema, en este caso específico para los universitarios recién egresados. Sebastián, justamente con el equipo de producción, ha elaborado un reportaje periodístico. ¿Te parece si lo vemos y luego conversamos del tema? Sí, por supuesto. Parece muy bien. La pandemia de COVID-19 no solo ha generado una crisis sanitaria a nivel global, sino que también ha provocado una de las crisis económicas más grandes en los últimos tiempos, en la que el mercado laboral se ha visto seriamente afectado, ya que millones de personas en toda América Latina perdieron sus empleos en los primeros meses de la pandemia. Este problema ha afectado sobre todo a la población de jóvenes universitarios y recién egresados que se encuentran en búsqueda de sus primeras oportunidades laborales. En América Latina y el Caribe, la tasa de desempleo juvenil es 3 veces más alta que la de la población adulta. La tasa de informalidad es 1.5 veces más alta y la inactividad es mucho más elevada, puesto que el 21% de los jóvenes no estudian ni trabajan. Asimismo, según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, más del 16% de los jóvenes no trabajan desde iniciada la pandemia. Tan solo en Lima, según un reporte del INEI, en agosto del 2021 hay una cifra aproximadamente de 36.900 jóvenes con estudios universitarios que se encuentran sin trabajo. De este modo, a pesar de que las brechas de acceso de empleo entre jóvenes y adultos suelen ser comunes, inclusive en países desarrollados,
desarrollados, ha sido la crisis del COVID-19 la que ha generado que este fenómeno se haya visto agravado de manera considerable. Por este motivo, es importante para muchos gobiernos el desarrollo de políticas que permitan mitigar las barreras de inserción laboral que amenazan la trayectoria profesional de los jóvenes. Pero, ¿cuáles son las barreras de inserción laboral para los jóvenes? Algunas de las barreras de inserción laboral más importantes son, en primer lugar, la falta de experiencia laboral. Según un estudio de Manpower Group, el 58% de los jóvenes de Latinoamérica considera que la falta de experiencia es la principal razón por la que no los contratan. En segundo lugar, los aspectos regulatorios que desfavorecen principalmente a los jóvenes, aspectos como el incremento del salario mínimo. En tercer lugar, el perjuicio de usar la edad como indicador de productividad, lo cual se debe a problemas de acceso y disponibilidad de información. En cuarto lugar, la desconexión de las habilidades técnicas y habilidades blandas que poseen los jóvenes a las demandas por empleadores. Y por último, la brecha entre las aspiraciones y la realidad del mercado laboral, puesto que los jóvenes sobreestiman de manera muy importante el salario esperando de un egresado de educación universitaria. Como se puede observar, hay una amplia serie de factores que, sumados a la crisis, han afectado de manera significativa a la trayectoria profesional de los jóvenes. No obstante, a pesar de que la situación se muestra desalentadora, también se han presentado algunas oportunidades y planteado algunas soluciones a la problemática. ¿Cuáles serían algunas de estas soluciones? 1. Buscar en los sectores que fueron reforzados por la crisis. La llegada de la crisis ha significado también la llegada de oportunidades para muchos sectores, lo que se traduce en comportamientos laborales para determinados puestos. Algunos de los puestos de trabajo más demandados durante la pandemia fueron especialistas en marketing, teleoperadores, e-commerce y formadores de habilidades blandas, entre otras. 2. Mantener constancia en la formación profesional. Siempre hay que estar en formación continua y sobre todo los jóvenes si quieren mejorar su empleabilidad. Todos los trabajadores tienen que destinar una porción de su tiempo a la formación que mejore su especialización, así como formarse en nuevos temas para poder estar abiertos y preparados ante nuevas expectativas y oportunidades. 3. Crear una red de contactos. Hay un dato que dice que el 80% de las ofertas laborales nunca salen al mercado, por lo que es importante tener una amplia red de contactos que permita tener acceso a estas ofertas. 4. Convertir el currículo en una propuesta de valor. Los jóvenes tienen que anticiparse a que las empresas vean en ellos una necesidad para que de este modo puedan construir un currículo que se enfoque en la construcción del valor para la empresa, en lugar de enfocarse en por qué la empresa debe contratarlos a él y no a otro candidato. Por último, reforzar sus habilidades blandas. La crisis ha supuesto un cambio radical en las dinámicas de las organizaciones, por lo que se demandan profesionales que posean habilidades blandas que correspondan a estos cambios. Las habilidades blandas más solicitadas por las empresas durante la crisis han sido la resiliencia, la flexibilidad, la adaptabilidad al cambio, el trabajo en equipo, el liderazgo y la proactividad. En síntesis, la pandemia ha ocasionado una crisis a nivel sanitarios y económicos que han afectado de manera significativa a la empleabilidad de los jóvenes recién egresados. Por este motivo, es importante que los recién egresados tengan en cuenta soluciones que les permitan mejorar su empleabilidad. Bien, Miguel. Luego de haber visto este reportaje realizado por la producción, ¿cómo ves tú el panorama actual del mercado laboral para los recién egresados o para los que están recién por egresar de las universidades? ¿Qué van a encontrar ellos actualmente y cómo se pueden preparar para ese panorama? Bueno, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Ya antes de la pandemia se entendía que las nuevas formas de comunicación, las nuevas tecnologías de la información podían ser complementarias a la formación de los nuevos educadores, ¿no? En el campo de los educadores. ¿Ya? Y se iba entendiendo también que era necesario trabajar con estas informaciones a través de estrategias que el profesor le planteaba para que el aula se convierta en un espacio de diálogo a partir de ejercitar las habilidades blandas, ¿no? Con las informaciones que ellos podían traer a las aulas. El caso es que al producirse la pandemia, esta situación se aceleró significativamente y hubo un apresuramiento desmedido respecto a lo que se requería como nuevas tecnologías para poder no ser desplazados ante una situación cambiante en la cual lo que predominaba era el teletrabajo.
esta situación lo que nos ha hecho es abrir un poco más los ojos y clarificar lo siguiente. Primero, el sentido de la educación es el desarrollo del ser humano. Y en la medida que el ser humano se desarrolle, va a poder establecer a través de nuevas propuestas, innovación. Por lo tanto, lo que hoy se requiere es que el profesor que está formando a los nuevos jóvenes que ingresan al mercado laboral, este profesor ya no sea simplemente un erudito, sino que sea un estratega para promover en los estudiantes no solamente el conocimiento de las herramientas virtuales, sino fundamentalmente las competencias digitales. Es decir, no solamente tener contacto con las nuevas tecnologías, sino cómo usarlas para su trabajo. Y ahí es importantísimo lo que dice muy bien el reportaje. Cómo desarrollar las habilidades blandas en un espacio que aparentemente no es tan propicio para ello. Pero ahí está precisamente lo que muy bien se resalta, ¿no es cierto? La resiliencia, la flexibilidad y la asertividad, ¿no? Creo que con ello estaríamos dando un paso importante para que nuestros jóvenes profesionales puedan encontrar cómo enfrentar una situación distinta, porque definitivamente, y termino con esto, la nueva normalidad a la cual vamos a incorporarnos, ¿no es cierto?, va a ser lo que antes llamábamos semipresencialidad, es la nueva presencialidad. Y por lo tanto, las actividades de las competencias digitales van a ser parte sustantiva en un desarrollo laboral distinto, donde los horarios van a ser flexibles, donde va a haber una labor híbrida entre la presencialidad y la relación a través virtual. Es lo que puedo adelantar. Claro. Entonces los docentes están perfilándose más que todo en ser estrategas y dar herramientas más prácticas, ¿no?, como herramientas digitales para que los recién egresados estén preparados en usar esas herramientas, ¿no?, y ser competentes, ¿no?, en el mundo laboral, ya no tanto ser los docentes, según por lo que te escucho, ya no tanto ser tan eruditos y especializados, no ser más prácticos para tener herramientas, ¿no?, y puedan ser competidores o competitivos en sus carreras, en sus profesiones. Pero una vez que salgan los egresados... Sí, puedo agregar, ¿no?, incluso que claro, se va a aprovechar, en vez de la palabra, este contacto de los jóvenes, de los adolescentes, ¿ya?, con los videojuegos. Y entonces, a partir de esa gamificación, los profesores van a recoger esas experiencias para que a partir de ahí hayan personajes, hechos, situaciones, y el profesor va a utilizarlo como estrategias de aprendizaje. Claro, son herramientas y una vez que el estudiante, digamos, adquiere esas herramientas, ¿qué encuentra ahorita en el mercado laboral? ¿Cuál es la realidad ahorita? ¿Cómo hacer? ¿Qué acciones debe tomar el recién egresado, ¿no?, o el que está por egresar para poder, digamos, incorporarse al mundo laboral? ¿Qué acciones debe tomar, consideras tú, que serían necesarias para un recién egresado, Miguel? Sí, yo creo que un recién egresado... ¿Cómo encontrar trabajo? Claro. En una situación actual. Sí. Yo creo que uno es... hay nuevos formatos de lo que es el CV, ¿no es cierto?, el currículo. Claro. Que tiene que estar actualizado. Claro, pero también lo virtualiza, ¿no? Ya, adjuntando precisamente productos, ¿no?, que haya podido hacerse a través de una práctica profesional, ¿ya?, que le permita tener esa experiencia, ¿no?, para poder enfrentar el mercado laboral. Por eso es que hoy las facultades de educación
están replanteando la práctica profesional que hasta antes era muy, muy accesoria, muy complementaria, y hoy se convierte en una actividad fundamental, porque esa práctica profesional Claro, implica ya incorporarse, ¿no?, claro, en el trabajo de la virtualidad, que es el formato de la hora, ¿no es claro, cierto? claro. De la hora. Sí, Entonces, estos jóvenes, ¿ya?, lo que deben mostrar ahora en su CV van a ser productos. Incluso ya se está hablando experiencia. muchas veces de que lo más importante es la experiencia, ¿cierto?, que tantos grados y títulos, ¿ya? Claro, Es decir, está cambiando un poco en función a evidencias de aprendizaje. Y eso va a permitir que estos jóvenes, ¿ya?, con esos productos se presenten ante las instituciones educativas distintas, claro, y las evidencias para poder lograr esos trabajos es la sesión que hacen a través de la virtualidad. Por eso es que ellos claro. incluso hacen podcast, ¿no? Que es lo que adjuntan y muestran qué actividades están realizando y cómo la están realizando, a partir de las Sí. prácticas profesionales, evidentemente. Y eso va a irse enriqueciendo con las diferentes experiencias que puedan tener en algunas instituciones educativas diversas. Y esas experiencias pueden ser indistintas a las carreras, o sea, puede ser voluntariados, puede ser de repente alguna actividad que no tenga que ver con la carrera, pero que ese conocimiento adquirido en esa práctica, en esa experiencia, le va a dar esos conocimientos, ¿no?, y habilidades, ¿no?, como las famosas habilidades cognitivas o habilidades blandas, ¿no? Todo eso sirve, ¿no? O sea, los recién egresados deberían tomar diversas experiencias, ¿no? Porque de eso van a recoger, ¿no? Y van a desarrollar nuevos talentos que de repente ni conocen. ¿Crees que eso es viable y factible, ¿no? O sea, eso es algo que un estudiante puede tomar en cuenta, ¿no? Porque quizá pueda que unos se encierren solamente en practicar en su profesión, pero están olvidando que hay otras actividades que les puede sumar. Claro, claro, por eso es que bien dices ahí, mire, el trabajo del docente se ha considerado tradicionalmente como un trabajo en aula. Y lo cierto Claro, es que hoy, con el aprendizaje ubicuo, con las actividades síncronas y asíncronas que le llaman en la educación virtual, donde el profesor está, como estamos nosotros ahorita, haciendo una sincronía, pero también hay las actividades, ¿ya?, en las cuales el profesor permite que el estudiante tenga autonomía y trabaje a través de individual o grupos, y muestre en las síncronas algo, alguna evidencia. Eso, ¿ya?, nutre al profesor y él lo hace más creativo, ¿no es cierto? Entonces, este profesor tiene que desarrollar su flexibilidad, tiene que proponerle situaciones que van a ser recogidas no ya del aula solamente, sino de la vida cotidiana, ¿no? Y por lo tanto, el profesor va a promover también evidencias, por ejemplo, de situaciones en el mercado, situaciones en la localidad, la limpieza, la higiene. Es decir, el aprendizaje va a ser más amplio, y quien evidencie que tenga mayores habilidades de trabajo en equipo, de planificación, de criterios de evaluación, de muestras de aprendizaje, de entender que el aprendizaje es social, de otro tipo de aprendizaje para otras profesiones, ¿cierto? Que motive y que incentive y que genere encuentros vocacionales, ¿no? Por dónde van sus inquietudes de los jóvenes. Evidentemente, los empleadores van a optar por aquel que tenga una visión más amplia, que sea más creativo, ¿no?, que sepa trabajar en equipo y que maneje esa diversidad de herramientas. Entonces, eso lo presenta ante el mercado laboral y le va a permitir tener más oportunidades. Y eso es lo que hoy las facultades de educación, particularmente, y la formación universitaria, está apuntando. En eso estamos, definitivamente. perfecto. Perfecto, bien, bien. Ha sido Miguel Inga Arias, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Mayor de San Marcos.
Gracias, Miguel, por tus recomendaciones, por tu información. Esperamos tenerte nuevamente en el programa y hasta la próxima. No, mami, gracias a ti y un abrazo a cada uno de ustedes. Muy amables, ¿eh? Estamos en contacto. Muchas gracias, Miguel. Sí. Y bien, continuando con el programa, en este segundo bloque, queremos hablar nuevamente de la subida del dólar. Queremos saber cómo maniobrar ante estas fluctuaciones, estas variaciones de la divisa, ¿no? ¿Qué nos espera? Si va a continuar manteniendo la cifra actual o va a tender a bajar o a subir. Para esto tenemos como invitado a Luis Miguel Castilla, economista, director de Vidensa, Escuela de Gestores, quien ha sido exministro de Economía y Finanzas del periodo de Ollanta Humala y a quien agradecemos haber aceptado la entrevista. Bienvenido, Luis Miguel. Muchas gracias, Karel, por la invitación. No, muchas gracias a ti por darte un tiempo y nos puedas, orientar un poco y saber cómo maniobrar ante estas fluctuaciones. Comentar también que este espacio viene auspiciado por Global Innovation Consulting, que es una empresa que se caracteriza por brindar información estratégica de inteligencia organizacional. Se distingue porque la información que brinda no es captable por los sistemas convencionales como algoritmos o plataformas analíticas, ni tampoco por los más expertos. Esta clase de información engrana con cualquier área de la organización, es altamente compatible con cualquier sector económico y en cualquier espacio geográfico. Puede contactarlos a través de sus redes que aparecen en pantalla. Bien, Luis Miguel, el equipo de producción ha elaborado un reportaje al respecto. ¿Te parece si lo vemos y luego conversamos? Perfecto. Cuando el dólar sube, ¿baja la esperanza? No siempre, eso depende de en qué sector se encuentre usted y qué actitud tenga enfrente a esta incontrovertible y actual situación. Si usted está en el rubro de la exportación, se sugiere que, frente a las subidas del dólar, se eviten las celebraciones prematuras y comportamientos triunfalistas y festivos que podrían llevarlo a conductas de despilfarro. Por lo contrario, son tiempos de prudencia, de acopio y de inversión con la solidificación institucional y en la investigación de consolidar proyectos y nuevos negocios. Sin embargo, usted podría estar en el otro lado del escenario, ya sea porque es importador o emprendedor local que oferta su propia producción. Lo primero que se sugiere es reconocer que la fluctuación del dólar afectará a toda la población, incluso, aunque más levemente, a los exportadores, pero sobre todo a sus propios clientes y mercado en general. El impacto más fuerte se da en los precios de materia prima, hidrocarburos, alimentos diarios como el pan, por ejemplo, y naturalmente en los transportes y en la expectativa de consumo. Si ocurre un alza de dólar, siempre se interpreta como una señal de problemas serios en la macroeconomía nacional. Es un hecho incontrolable para el empresario, no puede manejarlo. Lo único que sí puede hacer es observar cuidadosamente nuevas alternativas de acción, pero sin perder de perspectiva los objetivos empresariales, aun cuando estos se van a tambalear. Lo primero recomendable es no contraer deudas en una moneda extranjera, realizar transacciones y sobre todo compromisos en moneda local. Negociar formas de pago escalonadas naturalmente en una moneda nacional. Buscar nuevas maneras de atender a su mercado sin afectar la calidad de los productos. Hay muchas maneras de lograrlo y es momento de conversar con sus expertos en mercadotecnia que son los encargados para estos fines. Busque diversificar. Recuerde que detrás de todo riesgo hay una oportunidad. Solo hay que tener el valor de descubrir qué necesidades se están potenciando y qué nuevas tendencias están apareciendo en el mercado, especialmente en el sector donde usted opera. Motive a su personal de ventas, no los agobie, lo natural es que haya una retracción de consumo, por tanto, debe convertir a su fuerza de ventas en expertos agentes de inteligencia comercial para que compartan sus observaciones, la aparición de nuevas conductas de la competencia y de los clientes, pero sobre todo, los comentarios de estos respecto a las proyecciones de comportamiento de consumo están teniendo y hacia dónde están migrando. También asesórese con expertos consultores y estudiosos del mercado que gustosamente compartirán sus hallazgos con usted. Y finalmente, confíe en usted, pero sobre todo en su equipo de colaboradores. Escúchelos y anímelos a formar parte del ejército que ganará la batalla del mercado, como antes ya pudo haber ocurrido. Bien, luego de haber visto el reportaje de Miguel, la pregunta es, ¿cómo ves tú las proyecciones del dólar a corto plazo, mediano plazo?
A ver, Karen, yo creo que hay dos factores que inciden sobre el mercado cambiario. Uno, que poco controlan las autoridades, el Banco Central, que son eventos externos. Lo que estamos viendo es que en el mundo hay una gran preocupación por la inflación en Estados Unidos, en los principales países, y esto hace prever que la política monetaria se va a endurecer, vale decir que las tasas de interés van a subir, y esto usualmente lo que provoca es que los flujos de capitales salgan de los países emergentes, incluido el Perú. Si eso ocurre, probablemente haya presiones depreciatorias del tipo de cambio. Pero lo que está ocurriendo en nuestro país en los últimos meses ha sido una mayor depreciación del tipo de cambio por el ruido político, por la incertidumbre que hemos estado viendo, que se ha visto reflejada en una salida importante de capitales. Vemos que la demanda de dólares ha sido muy, muy elevada. Esto se ha reflejado en el tipo de cambio y que pese a la intervención del Banco Central, esto no se ha, digamos, no se ha ido. Es un efecto transitorio, pero que ha continuado incluso pese a la ratificación de Julio Velarde frente al Banco Central y el nombramiento de un directorio profesional idóneo frente al Instituto Emisor. Entonces acá es un efecto transitorio, pero que probablemente continúe en tanto no se disipe la incertidumbre política que está caracterizando el mercado en los últimos meses. Entonces es un impacto político, la subida del dólar, ¿no? Principalmente político, pero se suma cambios en el entorno internacional. Incluso, creo que esto se ve de manera muy notoria cuando fue ratificado el presidente del Banco Central, que hubo de un día para el otro una apreciación importante. En un par de días se apreció casi un 2-3% el tipo de cambio. Y esto respondió o coincidió con la ratificación del presidente del Banco Central y con la salida del premier anterior. Entonces, hay un elemento de nerviosismo, porque si uno se fija en los fundamentos, en la actualidad el Perú está viviendo una bonanza en los precios de las materias primas que exporta. Hay una entrada de divisas porque las exportaciones mineras están creciendo de manera bastante significativa y tenemos un superávit en las cuentas comerciales. Entonces, al contrario de lo que está ocurriendo, el tipo de cambio debería estar apreciándose en torno a 3,7, 3,75, que ha sido los niveles que anunció el presidente del Banco Central en una entrevista o una reunión al Congreso. Entonces, lo que estamos viendo es un efecto, digamos, circunstancial por el tema político principalmente. Y como dice el reportaje, digamos, es un tiempo de mantener la prudencia. Sin duda, yo creo que como no, el tipo de cambio es un precio que responde a un mercado de divisas. Y es muy poco lo que puedan hacer las autoridades para cambiar cuál es el precio de equilibrio. Lo que hace el Banco Central es interviene en el mercado cambiario para evitar que una excesiva volatilidad se traslade, digamos, y afecte a las empresas, a las familias, a los individuos. Y acá, ciertamente, lo que debe imponerse es la cautela. Una recomendación usual que se hace es evitar tomar deudas en moneda extranjera si es que los ingresos que tienen las personas o las familias o las empresas es en moneda nacional. Lo que se tiene que evitar son estos descalces en monedas, porque esto exacerba, digamos, los problemas financieros al verse mellada la capacidad de pago de una persona o una empresa, ¿no? Si yo tengo mis ingresos en soles y tengo deudas en dólares, bueno, ese servicio de la deuda se va a incrementar justamente por la depreciación del tipo de cambio. Entonces yo creo que eso es un factor que debe primar en general todas las decisiones, es evitar descalzarse. Los seguros, las coberturas que hay para el tipo de cambio o, digamos, derivados cambiarios son muy caros y casi no existen en nuestro país. Entonces creo que lo que toca es actuar con cautela y simplemente esperar que este periodo que es transitorio termine, porque en general uno ve los fundamentos de la economía peruana y no deberíamos tener un tipo de cambio un poco más apreciado del que estamos viendo. No se condice con los elementos estructurales de la economía, pero como hay un factor coyuntural político, creo que hay que esperar y evitar tomar riesgos innecesarios.
Y Luis Miguel, ¿y hay una manera de sacar ventaja a las reacciones del dólar? O sea, hay oportunidades, hay mercados, ¿no? Potenciales, y las personas de a pie, ¿no? Las familias, ¿hay alguna manera de, digamos, encontrar alguna ventaja? Mira, en estas circunstancias es difícil conseguir una ventaja porque no solamente tienes el tipo de cambio que se deprecia, sino que hay un efecto hacia la inflación. De hecho, gran parte de este repunte inflacionario que estamos viendo se atribuye a la depreciación del tipo de cambio. Entonces, la verdad que uno podría especular, pero yo creo que eso, digamos, no traería muchos beneficios. Al final, probablemente haya quienes apuesten, digamos, a una evaluación, a una evolución de cambiaria determinada, pero yo creo que, dadas las circunstancias, es muy difícil sacarle, digamos, provecho a estas circunstancias. El reportaje ya lo mencionaba, el sector exportador se ve beneficiado, pero también eso sí es que uno se pone a pensar en ganancias, en competitividad nominal, pero también lo que está enfrentando el sector exportador es un encarecimiento muy grande en los fletes. Los fletes se han incrementado casi 3 veces o 4 veces en los últimos meses. Entonces, el comercio también se está viendo de alguna forma afectado adversamente por estas condiciones externas. Entonces, yo creo que lo que tiene que primar es la sensatez y más bien aprovechar justamente estas circunstancias para ordenar un poco las finanzas empresariales, las finanzas familiares y evitar, digamos, tomar deudas más allá de la cuenta y que en todo caso estas deudas se calcen en la misma moneda de los ingresos del deudor, sea una familia o una empresa. Bien, bien. Ha sido Luis Miguel Castilla, economista y director de Vidensa, Escuela de Gestores. Muchas gracias, Miguel, por compartirnos tus recomendaciones y opiniones. Esperamos nuevamente tenerte en el programa para un tema coyuntural sobre las finanzas del país. Agradecemos mucho tu participación. Muy amable, Karel. Gracias. Gracias, Luis Miguel. Bueno, finalizando el programa en este tercer y último bloque, que es un bloque que nosotros traemos siempre a un invitado para hablar de temas de salud mental, emocional, física y espiritual. Este bloque viene auspiciado siempre por Global Holistic Treatment, que es una empresa que brinda un servicio completo de terapias, de consultorías para el bienestar, valga la redundancia, emocional, físico y espiritual de las personas de cualquier edad y de cualquier espacio geográfico, de cualquier región. Cuenta con diversos terapeutas nacionales, internacionales, como nuestra invitada el día de hoy, aquí ya voy a presentar en un momento, y pueden consultar sus servicios a través de las redes que aparece en pantalla. En esta ocasión queremos hablar del tarot, para lo cual tenemos como invitada a Fiorella Odichi, quien es terapeuta integral, y entre las herramientas que maneja es el tarot. Damos la bienvenida a Fiorella. Gracias, Fiorella, por aceptar la invitación. Bienvenida. Hola, Karel, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias a ti, gracias por el tiempo que nos das. Queremos entender un poco cómo funciona esta herramienta del tarot, que es conocida, pero que muchos en realidad no conocemos a profundidad. Entonces, queremos saber cuál es su alcance, ¿no? Qué tan contundente es como una herramienta de guía, y también cómo poder nosotros distinguir entre personas que realmente conocen esta técnica y quiénes son los que no conocen, y que puedes caer en manos, ¿no?, de esas personas y te pueden dar, pues, qué sé yo, una información, una guía que en verdad no es especulación. Entonces, para comenzar la entrevista, pues, quisiera primero entender, ¿no?, hace cuánto tiempo que se usa el tarot, ¿no? ¿Quiénes son las personas que han usado? Me parece que es una herramienta antigua, ¿no? ¿Y por qué el nombre tarot? ¿De dónde deriva el nombre? ¿Nos puedes
Bueno, Omar. el tarot es una técnica, es una herramienta que se utiliza desde finales del siglo XIV, comienzos del siglo XV. De hecho, se descubrió a lo largo del siglo XX más o menos, perdón, siglo XX, al final del siglo XIV, unos dibujos, las mismas representaciones que tiene el tarot ahora, se descubrieron, y se dice de hecho que estas imágenes se parecen mucho al tarot de Marsella, por eso es que dicen que tal vez sus inicios tienen que ver con esa época, pero se descubrió en Italia, en Milán, y de hecho el duque de Milán en esa época era el duque Visconti, y él fue el primero, es una de las teorías, en pedir que se realizara una baraja en la que constaba de 60 cartas más o menos, y dentro de estas 60 cartas habían unas cartas, él pidió que se realizaran unas cartas que simbolizaban a los dioses griegos. Entonces a estas cartas se les llamaban triunfos, de hecho. Y hay muchas teorías, hay distintas teorías de cómo se utilizaban las cartas, pero siempre todas apuntan a una herramienta de adivinación, una herramienta como un oráculo. Ya después se agregaron los palos, ¿no? Porque en la baraja, en el tarot, tenemos también los palos, las copas, las espadas, ¿no? Los cuatro palos, los bastos, pero esto ya se agregó luego. Pero la primera documentación son las imágenes que representan la mayoría de los arcanos mayores. El tarot está compuesto por 78 cartas, 56 son los arcanos menores y 22 son los arcanos mayores, ¿no? Y entre estos dos arcanos, entre estos dos tipos de cartas, se va haciendo la lectura. Entonces el tarot ha sido siempre utilizado como una forma, una herramienta, como un oráculo para ver cómo llevar, cómo manejar tu vida, pero es importante decir que el oráculo no te va a dar la solución a tu vida, no es como mucha gente cree que el oráculo, el tarot es como va a leer tu futuro, no, el tarot es una herramienta que se utiliza terapéutica para poder acompañar a la persona en un proceso, ¿no? O sea, mucha gente le pone, digamos, todas sus esperanzas a lo que te diga el tarot, y lo que te diga el tarot es, digamos, la persona hace tal cual el tarotista, ¿no? Te va dando información. Eso no es lo recomendable, entonces. Para empezar, uno es dueño de su vida y uno es el capitán de su vida, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno va a que le lean el tarot pidiendo que alguien le resuelva su vida, pues ya estás partiendo desde un lugar un poquito equivocado, porque nadie puede decirte exactamente qué hacer o qué va a pasar en tu vida, pero sí te pueden acompañar en un proceso en el que te encuentres, ¿no? Y la misma persona debe también tener, lo que tú decías hace un ratito, mucho cuidado, porque es importante que uno no vaya, por ejemplo, cuando yo leo el tarot, yo no digo a alguien, esto es lo que te va a pasar, ¿no? Yo no tengo el derecho de decir esto te va a pasar porque todo va cambiando constantemente, pero sí se puede acompañar en un momento presente, en una situación en la que te encuentras, a poder ver qué está pasando. Es como si el tarot jugara una especie de representación teatral de algo que está pasando en tu vida. Es como un espejo que te muestra qué cosa está pasando, a veces los personajes, y también todas las herramientas que tienes a tu alcance para manejar una situación o un momento específico. ¿Y cómo uno puede distinguir de una persona que, digamos, solo te está engañando? O sea, porque existe mucho de esta clase de personas que buscan de alguna manera aprovecharse de la incertidumbre, de la problemática de las personas, ¿no? De la crisis que está pasando cada uno, y le vende, ¿no? Le vende ilusiones. ¿Cómo uno puede distinguir, ¿no? Entre alguien que realmente domina el tarot y alguien que no sabe, que es una persona que es un charlatán, ¿no? Y que simplemente te está timando? ¿Cómo uno puede saber eso, Fiorella? Bueno,
Para empezar, yo lo que diría es alguien que te quita o que te deja sin la responsabilidad de tus decisiones, ya es una persona que para mí no es confiable, ¿no? Ya es un indicador de que hay desconfianza. O sea, alguien que te dice, tienes que hacer esto y luego tienes que hacer esto, ¿no? Entonces ya ahí ya es un indicador de que hay que tener desconfianza con esa persona. Sí, para mí, alguien que te dice qué hacer o que te dice al 100% esto va a pasar, para mí es alguien bueno, depende, ¿no? Hay personas que tienen un don súper fuerte de adivinación y pueden ayudarte a ver lo que va a pasar, pero como el presente es muy cambiante, o sea, la vida es muy cambiante, siempre tenemos diferentes opciones y diferentes situaciones que seguir, y caminos, exacto. Entonces, alguien que te dice, esto va a pasar, esto tienes que hacer, yo particularmente dudaría un poco, porque te pueden decir, mira, tienes esta opción, si tú tomas esta opción, es muy probable que desencadene así, 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 ¿no? Si tú tomas este otro camino, es muy probable que que desencamine así, así, así. Entonces tú ya puedes ir viendo, mira, esto resuena conmigo, esto no resuena conmigo, ¿no? Alguien que te quita tu poder, ¿no? Y tu poder es el poder de decisión, tu poder de estar presente, tu poder de observación, ¿no? Entonces, como te digo, el tarot es también como una representación de tu vida. Entonces, un terapeuta o alguien que te acompaña tiene que poder acompañarte, redundantemente, a poder observar eso. No ciegamente creer, así son las cosas y no hay discusión y punto, ¿no? Claro, entonces el tarot se debe tomar como un apoyo, ¿no? Para que tú puedas, digamos, hacer tu futuro. No es una herramienta que te guíe, o sea, sea la luz que te guía tu camino. La luz eres tú, que tú haces tu camino y tienes una herramienta que es el tarot para que puedas, digamos, indagar un poquito más sobre tu escenario. No entiendo que es algo así. Exacto, sí, o sea, tú mismo lo has dicho, ¿no? Cada uno es su propia luz. A veces estamos en momentos un poquito oscuros en nuestra vida en los que necesitamos que alguien nos ayude a aprender o a recordar que tenemos esa luz, ¿no? Y el tarot puede ser muchas veces una herramienta para eso, una herramienta para que digas, a ver, mira, estás en esta situación que parece súper oscura o que tal vez es bastante oscura en este momento, que no te permite ver, y el tarot te muestra todo el escenario completo, porque a veces como estamos en este momento así un poquito oscuro, no vemos más que estamos centrados viendo solo algo, ¿no? Entonces el tarot te ayuda a ver todas las otras opciones, a abrir literalmente la baraja de opciones que hay en tu vida, ¿no? Y también te puede ayudar como decirte, oye, mira, tu energía está ahorita yéndose hacia esta dirección. Pon un pare, observa, respira, trata de redireccionar tu vida en este momento hacia aquí o hacia allá, ¿no? No te va a decir qué hacer exactamente, pero sí te va a decir las opciones o hacia dónde estás yendo si sigues en esta energía, ¿no? Hacia dónde puedes ir, ¿no? Si no sales de esta situación de una manera, te da herramientas también, tienes estas herramientas para salir de esta situación. ¿Y cuál es el alcance real del tarot? Porque mucha gente escucho que se consultan dos cosas, ¿no? Que es el tema del amor y el tema del dinero. Todos van por eso. Y también quieren saber su futuro, ¿no? Futuro en el amor, futuro en el dinero, o el presente en el amor, presente en el dinero. El tarot ve mucho más. ¿Cuál es el alcance del tarot? Oh, el alcance es bastante amplio, la verdad, pero sí es cierto que la mayoría de gente pregunta por salud, dinero y amor, así como esa frase, como siempre se conoce, ¿no? Salud, dinero y amor. Pero el tarot abarca muchísimo más, abarca, como te decía, al ser una representación de tu vida, abarca cualquier rama de tu vida, ¿no? Cuando alguien viene a preguntar por salud, en verdad no solamente está viniendo a preguntar por algo puntual, viene a preguntar sobre salud emocional, salud física, salud mental, y de aquí se abren otras ramas, como cómo te estás sintiendo en tu vida, qué está pasando en este momento en tu vida, que está afectando tal vez, que estés tal vez un poco movida emocionalmente, de ahí vienen todas tus relaciones, de ahí viene qué cosa te está haciendo feliz, qué cosa no te está haciendo feliz, y el trabajo en el que estás, y si tus relaciones con tu jefe, con tu familia, con tus amigos, ¿no? Entonces se amplía
Es igual con el amor. Cuando alguien viene a preguntar por el amor, generalmente vienen a preguntar por la pareja, pero el amor agarra un montón de otras áreas, que es el amor hacia uno mismo. Te estás cuidando, estás haciendo, cómo te estás cuidando, cómo estás cuidando tu cuerpo, cómo están tus relaciones en general, el amor hacia ti, hacia los demás, cómo está tu relación con lo que te rodea, las pasiones, cómo están tus pasiones hacia tu trabajo, hacia lo que te gusta, estás cumpliendo contigo misma, con lo que quieres hacer en tu vida. Entonces, son como los tres temas que generalmente viene a preguntar, pero si lo permites, esto se abre, ¿no? O sea, el tarot puede tener un alcance muchísimo más amplio, casi infinito, ¿no? Hacia todo lo que tiene que ver en tu vida, porque como les decía hace un ratito, decía Karel, el tarot es como una representación, como si estuvieras en un teatro viendo tu vida, los personajes, el escenario, las situaciones, las herramientas. Entonces, todo lo que se pregunte, todo lo que se ponga sobre la mesa, pues se puede tratar, ¿no? Bien, bien, bien. O sea, es amplio lo que puede, o sea, lo que puede salir del tarot, ¿no? Es todas las facetas de la vida y cada circunstancia, detallarla un poco más, ¿no? Cuando caes en manos de alguien que sabe leer bien el tarot, como en tu caso, por ejemplo, Fiorella. Para ya terminar el programa, te podemos hacer una pregunta en vivo, cortita, y nos puedas responder también de manera breve. ¿Será posible? Claro, bienvenido. De modo demostrativo, ¿no? Y para saber también, aprovechar que estás con nosotros, por ejemplo, en esta situación del país, ¿no? Esta coyuntura en la parte económica, la pregunta que se me viene a la mente es, ¿qué pueden hacer las personas, las familias, para poder manejar esta situación, ¿no? Que está el país, digamos, muy sensible económicamente. ¿Cómo podemos manejar esto? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué recomienda el tarot que deberían hacer las personas? Mira, vamos a preguntar. La carta que aparece es la carta de la muerte. Mucha gente cuando aparece esta carta le tiene miedo, ¿no? La muerte, como si Claro, fuera algo pena. negativo. Pero la muerte trae consigo transformación, cambios. La muerte trae consigo la posibilidad de transformarnos, de adaptarnos. Entonces, si bien la carta nos dice que es un proceso de muchos cambios, estamos en un momento de muchos cambios, de mucha transformación, también nos invita a esa adaptación, a fluir con esos cambios, a no quedarnos aferrados a la idea de cómo son las cosas, de cómo tienen que ser las cosas, de cómo han venido siendo las cosas. Porque si nos quedamos en ese apego a eso que creemos que tiene que ser, que es lo mejor o cómo venimos viviendo, va a ser bastante difícil. Pero si, como dice la carta, como dice la muerte, si nos entregamos al cambio, si nos entregamos a todo esto que nos trae esta nueva situación, como por ejemplo a movernos con nuevas ideas, con nuevos proyectos, a estar con los ojos abiertos a lo que se nos propone, a integrar, ¿no? A integrar lo que ha pasado y ver de qué manera eso lo podemos transformar y llevar al futuro o al presente, a hacer que todo lo que estamos viviendo sea un instrumento. ¿No? ¿Qué quiere decir? Si tal vez yo estaba trabajando en algo y en este momento en lo que estaba trabajando se ha bloqueado, no está fluyendo, si yo me quedo apegado a seguir haciendo que eso funcione, es cuando voy a tener tal vez más dificultad, ¿no? Pero si es que en esta situación en la que estoy se aparecen nuevas oportunidades que yo nunca me imaginé que iba a trabajar en ellas, yo abro los ojos, yo me permito entrar estas nuevas opciones, nuevas personas, es posible que yo utilice lo que yo tenía antes, en lo que yo venía trabajando, como una herramienta nueva para generar algo nuevo, ¿no? Es como
permitirme yo cambiar para que todo lo demás afuera cambie también. Si yo no me permito cambiar, si yo no permito que estos cambios se den, me quedo apegada, es cuando las cosas vienen difíciles. Entonces, como estamos en un proceso bastante movido, necesitamos movernos también, no quedarnos pegados a lo que ya teníamos, ¿no? Entonces, la carta de la muerte es una carta que nos dice eso: atrévete a cambiar, porque si no, ¿qué pasa? Viene el sufrimiento, viene todas estas situaciones de frustración, de apego, de miedos. No, es momento de cambiar, de sembrar, ¿no? De sembrar para que haya nuevas cosechas. Incluso literalmente es un buen momento para trabajar mucho lo que tiene que ver con la agricultura, lo que tiene que ver con generar alimento, generar nuevas tierras. Es momento también de expansión a nivel personal, como ver desde dónde me expando yo para que todo lo de afuera cambie. Interesante, o sea, te dice que salgas de tu zona de confort y que te adaptes y busques oportunidades en lo que está, en todos estos cambios que digamos, están surgiendo, ¿no? Exacto. Permitirte morir tú, la idea que tienes tú de ti, de cómo deben ser las cosas, para abrirte a un nuevo cambio y a abrirte a un nuevo tú, ¿no? Si tú Claro. cambias, todo lo de afuera cambia. Perfecto. Bien, ha sido Fiorella Origi, terapeuta integral, ¿no? Domina el tarot, como acabamos de escuchar. Muchas gracias, Fiorella, por este consejo del tarot. Muchas gracias por poder informarnos un poquito más, ¿no? Saber reconocer, ¿no? Cuando alguien también está especulando con uno, cuando uno te está ofreciendo una herramienta de ayuda. Esperamos tenerte nuevamente aquí en el programa y poder conocer un poquito más de esta técnica. A Fiorella la encuentran en sus redes sociales también como Flor que cura, flor.quecura en Instagram o en Facebook como Flor que cura. Perfecto. Y también la encuentran en la red de Global Holistic Treatment, pueden escribir y para que puedan hacer una consulta con ella. Muchas gracias, Fiorella. Muchas gracias, Karel, y que tengas un bonito día. Gracias por la invitación. Buen día, gracias a ti. Bien, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que el programa entero les sea a todos de gran utilidad. La producción se esmera en traer a estos invitados que son referentes y autoridades en los diversos temas que abordamos, temas de interés actual y coyuntural. Agradecemos a Radio Miraflores La Auténtica por el espacio, invitamos a ver su programación, como también agradecemos a ustedes, la audiencia, por escribirnos por internos, proponernos programas, compartirnos. Esperamos que nos sigan escribiendo. Nosotros con la producción estamos atentos a sus propuestas, de los temas a abordar. Esto ha sido Global Informa, información reveladora, veraz y consciente. Yo soy Karel Velázquez. Muchas gracias y hasta la próxima.